gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Figman deseándoles un excelente día, espero que estén todo muy pero que muy bien. Bueno, aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle al campito de notificaciones y dejar un comentario en los videos para que si YouTube lo recomienda a muchas más personas. Y sin más nada que decir, que empiece el fanfic. Adiós y buen día. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Luxx, a Sergio Ángel Robledo Pérez, a Ronald Angulo. También a Esteban Aguirre y a Flores. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Enlote con sistema Harry Potter autor. Smiley 29. Capítulo 381. El equipo de la expedición al oír las palabras de Glorfindel, la esperanza volvió a muchos rostros en el salón. Si lograban llevar el anillo único al oeste, bajo la custodia de los Valar, entonces quizá la Tierra Media podría salvarse sin levantar ejércitos ni derramar incontables vidas. Inmediatamente, todas las miradas se dirigieron a Galdor, el emisario élfico enviado en lugar de Círdan el constructor de barcos. «Maestro Galdor», preguntó alguien, «¿cuándo volverá Lord Círdan del Oeste?» Círdan no había acudido al consejo, pues una vez más se había encargado de guiar a una compañía de elfos que partían a través del mar. Frente a la esperanza que ardía en la sala, Galdor respondió respetuosamente. Según los vientos y las estaciones, se espera que Lord Círdan regrese a los puertos grises a principios de la primavera del próximo año, cuando los vientos del oeste traigan las lluvias. Esta respuesta hizo que muchos corazones se elevaran. El príncipe de Rohan dijo aliviado. Si es así, entonces el momento es perfecto. Solo necesitamos esperar medio año para su regreso. Luego el anillo puede colocarse a bordo de un barco y llevarse al oeste. Una vez que los Valar la destruyan, Sauron desaparecerá para siempre, y la Tierra Media finalmente conocerá la paz. Varios más asintieron con entusiasmo. ¿Por qué arriesgarse a ejércitos y devastación cuando Occidente podría resolver el asunto con poder divino? Pero solo Elrond no compartía su entusiasmo. Una profunda preocupación ensombrecía su rostro. Habló, con voz calmada pero firme. No olvidéis. El anillo es peligroso. Corrompe a todos los que permanecen cerca. El viaje a Valinor duraría muchas semanas, quizás meses. Miró alrededor de la cámara. Durante todo ese tiempo, cada alma de bordo de la nave quedaría atrapada en espacios reducidos con el anillo. ¿Quién puede garantizar que no caerán ante él? Y si un solo marinero sucumbiera, el barco nunca llegaría al oeste. Sus palabras cayeron como un viento frío. Los murmullos emocionados se apagaron al instante. Los delegados intercambiaron miradas preocupadas. El camino que esperaban que fuera seguro ahora parecía quizá aún más peligroso. Todos acababan de experimentar la influencia del anillo de primera mano. Incluso a distancia, incluso con otros cerca para apoyarse, varios de ellos casi habían caído bajo su influencia. Quedarse atrapado en un barco con el anillo único durante meses en mar abierto. La mayoría ni siquiera podía imaginar sobrevivir a ese juicio. Alguien suspiró amargamente. Así que al final, ¿debemos aún llevarlo a las llamas del monte del destino? Todo el mundo sabía lo peligroso que era ese camino. Marchar hacia Mordor significaba caminar directamente hacia el alcance de Sauron. Un solo paso en falso, y el anillo sería devuelto a su amo. Comparado con eso, navegar hacia el oeste a Valinor sonaba mucho más seguro, si tan solo hubiera una forma de resistir al anillo durante el viaje. Al ver cómo el consejo se hundía en el desánimo, Gandalf y Silas intercambiaron una mirada. Silas se levantó para hablar. Todos, comenzó, atrayendo todas las miradas de la sala, no es del todo imposible llevar el anillo con seguridad a través del mar. Continuó, con calma y claridad. Todos habéis visto hace un momento que, cuando el anillo está sumergido en ciertos contraagentes, su atracción corruptora se debilita considerablemente. Dentro de un contenedor sellado, su influencia cae aún más. Algunos representantes asintieron lentamente.
Silas continuó. Además, poseo una técnica de defensa mental que bloquea la influencia espiritual intrusiva. Sí, cuando Lord Círdan regrese a los puertos grises, seleccionamos a un pequeño número de elfos de voluntad excepcionalmente fuerte, puedo enseñarles esta técnica. Los murmullos se extendieron por la sala. Con el anillo sellado y a distancia, explicó Silas, estos guardianes deberían poder resistir su corrupción el tiempo suficiente para un viaje hacia el oeste. Concluyó. En cuanto al portador del anillo en la nave, sigo recomendando a Frodo Bolsón. Los hobbits poseen una resistencia muy superior a la de cualquier otra raza. Que lleve el anillo a bordo de la nave, lo escolte hasta Valinor y regrese a casa cuando termine la tarea. Cayó un silencio pensativo. Alguien ha expresado una preocupación. Pero solo los elfos tienen permitido el paso hacia el oeste. ¿Pueden siquiera permitir que un mortal ponga un pie en un barco así? Silas miró a Gandalf, que respondió. Eso no será un problema. Frodo no se asentaría en Valinor, solo acompañaría al anillo hasta que fuera recibido por quienes puedan deshacerlo. Una vez completada la misión, puede regresar. La autoridad de Gandalf tranquilizaba a muchos de ellos. Pronto el consejo comenzó a discutir el verdadero peligro. Si Sauron descubría su intención, no se detendría ante nada para impedir que el anillo abandonara la Tierra Media. Y con medio año hasta que regresara el siguiente barco de Círdan, ese período sería el más peligroso de todos. Sauron podría desatar sus ejércitos en las costas occidentales, quizás incluso atacar en persona, para apoderarse del anillo antes de que llegara al destino. Todos miraban en silencio el mapa de las costas occidentales, los puertos grises, la costa y los caminos serpenteantes que conducían allí. Sobre el papel, la ruta occidental parecía segura. En realidad, sería el camino más disputado de la Tierra Media. Si eran descuidados, el anillo único sería robado mucho antes de llegar al mar. Mientras discutían escoltar el anillo, Gandalf propuso discretamente formar un pequeño grupo de élite, que pudiera moverse discretamente, evitar ejércitos y proteger a Frodo en el camino. Así, junto a Gandalf, Frodo, Elrond, Galadriel, Glorfindel y Silas, se eligieron candidatos. Este grupo llegó a ser conocido como la Comunidad del Anillo. En la superficie, su objetivo sonaba sencillo. Escolta a Frodo y el anillo hacia el oeste hasta los puertos grises, y desde allí hacia Valinor. Pero eso era solo lo que querían que Sauron creyera. La conversación de enviar el anillo a Valinor nunca fue el verdadero plan. Fue una distracción deliberada concebida por Gandalf, Elrond, Galadriel, Glorfindel y Silas necesitaban que Sauron pensara que el anillo podría ser sacado de la Tierra Media al otro lado del mar. La idea era brillante. Si Sauron creía que su plan era escapar hacia el oeste, enviaría a sus ejércitos y criaturas hacia las costas y los puertos grises, apartando la mirada de Mordor. La sugerencia casual de Glorfindel sobre entregar el anillo al oeste fue plantada intencionadamente para difundirse en el consejo. Silas, Gandalf y Elrond siguieron el juego, reforzando la ilusión. En realidad, los Valar nunca aceptarían el anillo único. No podían interferir directamente en los asuntos de la Tierra Media. El mal nacido de la propia forja de Sauron solo podía ser destruido por los fuegos donde se hizo, o los propios pueblos libres. Así, la solución hacia el oeste era una cortina de humo, una mentira necesaria para dar al verdadero portador del anillo una oportunidad de triunfar. Como muchos se ofrecieron voluntarios para escoltar el anillo, y porque cada raza necesitaba representación, se seleccionó la última compañía de 9. Aragorn, heredero de Isildur, Boromir, mayordomo príncipe de Gondor, Legolas, príncipe del reino del bosque, Gimli, hijo de Glóin, representando a los enanos, Frodo, portador del anillo, Sam, el compañero inquebrantable de Frodo, Merry y Pippin, los valientes traviesos del Shire, Gandalf, liderar y asesorar a la empresa. Estos 9 fueron elegidos para simbolizar la unidad entre las razas y para oponerse a los 9 espectros del anillo de Sauron. Gandalf originalmente le pidió a Silas que se uniera a la comunidad. Silas se negó, no por cobardía, sino por necesidad. Silas necesitaba permanecer en Hogwarts comandando las defensas y coordinando con Rivendell, Lothlórien, Minas Tirith, Rohan y los asentamientos costeros. Una vez que se difundiera el rumor de que el anillo se llevaba al oeste, los puertos occidentales, especialmente los puertos grises, enfrentarían un asalto abrumador. Y Sauron, creyendo que el anillo se dirigía al mar, desataría legiones de orcos, flotas corsarias, nazglalados y posiblemente el propio Sauron. Occidente ardiría bajo su asalto. Silas necesitaba protegerla. Porque si el engaño fallaba, toda la estrategia colapsaría. Todos sabían lo que eso significaba.
Incluso antes de que la comunidad llegara a Mordor, estallaría una guerra masiva en las costas occidentales. Los puertos grises se convertirían en el campo de batalla más candente de la Tierra Media. Y por primera vez desde la Primera Edad, había un miedo real. El propio Sauron podría reaparecer en forma física. Puedes apoyarme y leer capítulos más adelante @kexmilling818p @reon comentario 7 comentario. Votar 0 restantes capítulo 382. Filtración. Tras concluir la reunión, los delegados regresaron a sus respectivos territorios a través de las chimeneas incrustadas en las paredes. La recién formada Comunidad del Anillo permaneció temporalmente en Rivendell, donde Gandalf explicó una vez más el verdadero plan. ¿Así que no vamos al oeste a escoltar el anillo?, preguntó Boromir sorprendido, sino que secretamente nos dirigimos hacia el este, hacia Mordor. Los demás miembros de la comunidad quedaron igualmente sorprendidos al oír esto. Gandalf asintió. El plan hacia el oeste se publicó como cortina de humo para engañar a Sauron. Cuantos menos conozcan la verdad, mejor. El vínculo entre el anillo y Sauron se está profundizando. Cuanto más cerca está el anillo de él, más fácil le resulta percibirlo. Solo atrayendo la atención de Sauron lejos de Mordor puedes colarte dentro sin ser visto, continuó Gandalf, y finalmente lanzar el anillo al monte del destino. Silas añadió entonces. Cuando llegue el momento, activaré un traslador y te enviaré a Cirith Ungol, el punto más cercano a Mordor que aún está fuera de la percepción directa de Sauron. Ir más profundo sería demasiado peligroso. Esa tierra está completamente bajo su poder, cualquier alteración allí podría alertarle inmediatamente. Frodo y el resto de la comunidad quedaron satisfechos con este acuerdo. Con la ayuda de Silas, evitarían la mayor parte del viaje. De lo contrario, viajar a pie desde Rivendell hasta las fronteras de Mordor habría recorrido miles de millas, agotadoras y llenas de peligro a cada paso. Muy lejos, en el palacio de Minas Tirith, el senescal de Gondor, Denethor II, estaba sentado en el trono negro, leyendo una carta enviada por su hijo mayor, Boromir. La carta había sido escrita después del concilio y no revelaba planes reales. Solo hablaba de la reaparición del Anillo Único y de la decisión pública de enviarlo hacia el oeste, a las tierras bendecidas. La noticia sorprendió a Denethor y despertó una ambición fugaz y peligrosa. Gondor estaba débil ahora, con gran parte de su territorio perdido. Mordor amenazaba desde el este, mientras que los asaltantes del sur atacaban sin cesar. A pesar de todos sus esfuerzos, Denethor no había logrado restaurar la antigua fuerza de su reino. No pudo evitar pensar. Si poseía el anillo único, quizá podría resistirse a Sauron. Desde que heredó la mayordomía, Denethor había visto cómo Gondor decayera año tras año. Antes orgulloso y autoritario, su porte se había vuelto cada vez más sombrío. Solo en presencia de su amada esposa y Boromir las profundas líneas de su frente se suavizaron. Pero tras el deterioro de la salud de su esposa tras el nacimiento de su segundo hijo, Faramir, y la muerte de ella, Denethor selló completamente su corazón. Su dolor se convirtió en ira, gran parte dirigida a Faramir. Ahora, Denethor II se había vuelto terco, duro y aislado, como un gobernante que se enfrenta solo al mundo. Mientras sus ojos recorrían la línea que indicaba que Boromir se había unido a la comunidad y los acompañaría hacia el oeste, su ceño se profundizó aún más. En opinión de Denethor II, aunque Valinor era una tierra sagrada y divina, era una leyenda muy alejada de la realidad y no ofrecía ningún beneficio práctico a Gondor. Albergaba una profunda desconfianza, e incluso resentimiento, hacia los Valar. Cuando su amada esposa murió de enfermedad, cuando Gondor declinó año tras año y cuando los desastres no cesaron, rezó incontables veces por misericordia divina. Ninguna de esas oraciones fue escuchada. Desde entonces, Denethor perdió la fe tanto en dioses como en forasteros, confiando solo en sí mismo. Boromir era su hijo más querido y su heredero elegido. La idea de que Boromir arriesgara su vida en el mar era algo que Denethor no podía aceptar. Así, cuando leyó que Boromir se había unido a la comunidad del anillo, sintió por primera vez descontento por la decisión de su hijo mayor. Pero cuando Denethor leyó más y vio a Boromir mencionar la presencia del heredero de Isildur en el consejo, su expresión se oscureció por completo. Un brillo agudo y peligroso apareció en sus ojos, y viejos recuerdos resurgieron. ¿Eres tú, Thorongil?, murmuró Denethor, con la voz cargada de complejidad. Durante el reinado de su padre, Ectelion II, un joven llamado Thorongil había venido del norte y se unió a la marina gondoriana. Thorongil lideró un asalto sorpresa contra los corsarios de Umbar, quemando muchos de sus barcos y matando personalmente al almirante del puerto.
Esa victoria debilitó enormemente la amenaza meridional de Gondor y otorgó a Thorongil un inmenso prestigio dentro de la marina. Por ello, Thorongil ganó la profunda confianza de Ecthelion II y se convirtió en uno de sus consejeros más valiosos, ofreciendo muchas estrategias perspicaces que ayudaron a Gondor a evitar numerosos peligros ocultos. Denethor lo notó pronto. Thorongil dominaba la historia, era agudo de mente y, lo más preocupante de todo, su porte y aspecto se parecían mucho a los reyes del antiguo Gondor. La sospecha de Denethor nunca desapareció. Tras una investigación silenciosa, estuvo casi seguro de que Thorongil era de sangre real. Cuando Denethor descubrió la estrecha relación de Thorongil con Gandalf, se convenció de que conspiraban para recuperar el dominio de Gondor. Thorongil pareció percibir la hostilidad de Denethor y abandonó Gondor antes de que Denethor ascendiera plenamente a la mayordomía. Aún así, Denethor nunca relajó su vigilancia y a partir de entonces empezó a desconfiar abiertamente de Gandalf. A ojos de Denethor, desde la extinción de la línea real, fueron los mayordomos quienes habían preservado Gondor de la ruina. Durante casi 1000 años, 26 generaciones de mayordomos habían gobernado, protegido y sostenido el reino sin falta. Jamás aceptaría que un heredero del norte pudiera simplemente regresar y reclamar el poder que su casa había protegido a tal precio. Aunque el primer senescal había jurado esperar el regreso de la línea de sangre real, Denethor II nunca reconocería la reclamación de Aragorn. Si ese día llegara, preferiría ver arder Gondor antes que inclinar la cabeza y entregar su gobierno a Thorongil renacido. Con ese pensamiento, Denethor apretó con fuerza la carta de Boromir. Con el rostro ensombrecido por la furia, se levantó y ascendió solo hasta la Torre Blanca. Apartando la tela negra, reveló el palantir de Minas Tirith. Presionó firmemente las manos contra la piedra lisa, su mirada hundiéndose en sus profundidades mientras imágenes de Gondor se desplegaban ante él. Esto no era nuevo, Denethor solía usar el palantir para vigilar su reino, desplegar tropas y vigilar desastres o movimientos enemigos. Gandalf le había advertido incontables veces que usar a la piedra vidente con moderación. Sauron poseía otro palantir, y a través de él, el Señor Tenebroso podía engañar y corromper. Pero Denethor ya no confiaba en Gandalf. Desde que sospechó que Gandalf y el heredero del norte conspiraban para recuperar Gondor, Denethor había desestimado todas las advertencias. Para él, el palantir no era una tentación, era una necesidad. Solo viendo Gondor aún firmemente bajo su control podía encontrar la más mínima paz. Lo que Denethor no se daba cuenta era de que cada vez que miraba la piedra, una voluntad invisible le devolvía la mirada. Con cada uso, la influencia del palantir carcomía más profundamente su mente, endureciendo sus pensamientos y alimentando su creciente obsesión. La terquedad se convirtió en fijación. La cordura se fue debilitando. La locura parpadeó débilmente en sus ojos. Se convirtió en un gobernante solitario que se aferraba al poder, desconfiado de todos, sin confiar en nadie. Muy lejos, en Barad-dûr, Sauron se alzó ante un palantir del tamaño de una piedra de molino. En sus profundidades, la imagen de Denethor se veía claramente. Sauron observaba en silencio, revisando sin esfuerzo los recuerdos del senescal. El anillo único, por fin, susurró el Señor Tenebroso con frialdad. ¿Lo enviarías a Valinor? Tonto. Esta vez, dijo Sauron, apretando su voluntad alrededor de la piedra, la oscuridad prevalecerá. Puedes apoyarme y leer capítulos más adelante @kexmilling818p @reon comentario 6 comentario. Votar 0 restantes capítulo 383. Piratas bajo el mando de Sauron, 100 grandes buques de guerra y un sinfín de embarcaciones más pequeñas partieron del puerto sur de Umbar. Navegando hacia el norte, formaron una enorme flota pirata compuesta por Aradrim y Númenóreanos, desde hace mucho tiempo aliados con Mordor. Durante años, estos piratas habían dominado la bahía de Belfalas, aplastando repetidamente la marina de Gondor y obligando a sus barcos a retirarse a Pelargir. Sin embargo, más de una década antes, Aragorn, viajando bajo el nombre de Thorongil, había liderado un ataque repentino contra Umbar. Mató al mariscal del puerto y quemó muchos de los buques de guerra de la flota, asestando un golpe devastador a los piratas y acabando con su amenaza a las costas del sur de Gondor. Ahora, más de 10 años después, Umbar había recuperado su fuerza. Un nuevo mariscal gobernaba el puerto, y gran parte de la flota perdida había sido reconstruida. Al cruzar la bahía de Belfalas, la armada pirata fue rápidamente avistada por barcos patrulla gondorianos. La marina gondoriana se puso inmediatamente en alerta máxima, creyendo que un asalto a Gondor era inminente.
Sin embargo, la flota pirata los ignoró por completo y siguió navegando hacia el norte. El comandante naval en Pelargir, tanto desconcertado como aliviado, no perdió tiempo en enviar un mensaje a Minas Tirith. Dentro de la Ciudad Blanca, el mayordomo de Netor II mostró poca reacción al recibir el infieme. Estudió el mapa en silencio antes de dar sus órdenes con calma. Envía noticias de la flota de Umbar a Rivendell, dijo. También informa a Faramir y a los comandantes de las defensas del sur. Prepárense para un posible asalto total desde Mordor. El mensaje pronto llegó a Elrond. Tras leer la carta, la expresión de Elrond se oscureció. De pie a su lado, Silas lo notó de inmediato. ¿Qué ha pasado, señor Elrond? Elrond le entregó la carta. Denethor informa que los piratas de Umbar han cruzado la bahía de Belfalas. Al menos 100 grandes naves, quizá más. Silas leyó el mensaje con atención, frunciendo el ceño. Los corsarios de Umbar no hacen nada sin la voluntad de Sauron, dijo. Su avance hacia el norte no tiene sentido de otra manera. Los puertos abandonados del norte no valen nada. Sus ojos se agudizaron. Su objetivo solo pueden ser los puertos grises. Silas miró directamente a Elrond. Sauron ya lo sabe. Elrond asintió lentamente. Tiene la intención de atacar los puertos grises y sellar las rutas marítimas occidentales, cortando cualquier paso hacia Valinor. Esperaban que Sauron descubriera el engaño eventualmente. Pero no tan rápido. Debemos avisar a los puertos grises de inmediato, dijo Silas. Círdan aún no ha regresado del mar, y los puertos están gobernados con poca autoridad. La preocupación del Elrond era evidente. La ausencia de Círdan hizo que la defensa de los puertos dependiera en gran medida de su lugarteniente Galdor. Contra toda la flota de Umbar, sería un enfrentamiento brutal. Elrond deseaba supervisar personalmente la batalla que se avecinaba, pero sus responsabilidades en Rivendell le impedían marcharse. Silas entendió su preocupación y habló con calma. Señor Elrond, no hay motivo para preocuparse. Enviaré a 100 aurores de élite a los puertos grises para reforzarlos. Con su apoyo, los corsarios no serán una amenaza fácil. Al oír esto, la expresión del Elrond se suavizó un poco. Tenía absoluta confianza en los aurores bajo el mando de Silas. Incluso 100 de ellos eran más que rivales para miles de soldados comunes. Además, debido a los estrechos lazos de Silas con Elrond, Hogwarts y Rivendell estaban profundamente conectados. Muchos elfos en el valle ahora empuñaban varitas y habían dominado hechizos prácticos, lo que los hacía mucho más fuertes que los elfos de otros lugares. Aunque aún no podían igualar a los aurores completamente entrenados, que habían estudiado casi todas las ramas poderosas de la magia salvo las 3 maldiciones imperdonables, esas maldiciones podían aprenderse tras superar las pruebas personales de Silas, un privilegio reservado solo para sus seguidores más confiables. Hogwarts aceptaba a todas las razas con talento mágico y enseñaba magia común abiertamente, pero Silas no podía tratar a todos por igual. Los hechizos avanzados y la magia oscura nunca se enseñaban en aulas normales. Solo los aurores y profesores de Hogwarts tenían acceso a un conocimiento tan profundo. Tras resolver los asuntos relacionados con los puertos grises, Silas y Elrond dirigieron su conversación hacia la comunidad. Como su plan implicaba engañar a Sauron mientras destruían en secreto el anillo en el Monte del Destino, la comunidad tuvo que evitar levantar sospechas. Al mismo tiempo, necesitaban crear la ilusión de que realmente pretendían escoltar el anillo hacia el oeste. Tras una cuidadosa discusión, la comunidad se dividió en 2 grupos. Frodo, Sam, Aragorn, Legolas y Gimli formaban el grupo oculto. Usando un gabinete desaparecente, se trasladaron en secreto al Orient antes de comenzar su verdadero viaje hacia el este. Bilbo, Merry, Pippin, Boromir y Gandalf formaban el grupo visible. Viajaban abiertamente hacia los puertos grises, llamando deliberadamente la atención. Bilbo se ofreció voluntario para hacerse pasar por Frodo y unirse al grupo hacia el oeste. El disfraz se había considerado originalmente para Merry o Pippin, pero ambos eran demasiado despreocupados y traviesos, su comportamiento los delataría rápidamente. Al final, la tarea recayó en Bilbo, que conocía a Frodo mejor que nadie. Después de beber la poción multijugos mezclada con el cabello de Frodo, Bilbo se transformó en la imagen de Frodo. Aparte de un aire más maduro, era casi indistinguible. Incluso Sam, Merry y Pippin luchaban por distinguirlos sin un escrutinio minucioso. Para completar el engaño, Silas le proporcionó a Bilbo un anillo dorado idéntico en apariencia al anillo único. Estaba imbuido de poderosos encantamientos de confusión y un tenue aura de magia oscura.
A menos que alguien estuviera íntimamente familiarizado con el verdadero anillo, no se daría cuenta de que era falso. Así, Frodo partió hacia el oeste con Merry, Pippin, Boromir y Gandalf. Gandalf los acompañó a ambos para reforzar el engaño y para convencer aún más a Sauron de que el anillo realmente estaba siendo enviado al otro lado del mar. Siguiendo el consejo de Gandalf, abandonaron la idea de usar la red de la Red Floo. La presencia del anillo, argumentó, podría interrumpir los viajes mágicos de larga distancia. En cambio, tomaron prestados Pegasos rápidos del Rond. Puedes apoyarme y leer capítulos más adelante @kexmilling818p @reon comentario 7 comentario. Votar 0 restantes capítulo 384. Emboscada. Gandalf y Frodo montaban el mismo Pegaso, mientras que Boromir compartía otro con Merry y Pippin. El Pegaso era lo bastante grande para llevar cómodamente a 2 o incluso 3 adultos, así que, a pesar de que Boromir iba con 2 hobbits, no se sentía nada estrecho. Entre los vítores de la gente de Rivendell, los 5 huyeron. Aparte de unos pocos elegidos, Elrond, Silas y Glorfindel, nadie conocía la verdad. Para todos los demás, el Frodo que salía del valle realmente llevaba el anillo único, rumbo al oeste hacia los puertos grises. Mientras los Pegasos los llevaban fuera del valle y hacia el cielo abierto, un cuervo de ojos rojos posado más allá de los límites de Rivendell se movió de repente. Emitió un graznido áspero, luego extendió las alas y voló hacia las montañas nubladas. Ninguno de los jinetes se dio cuenta. Merry y Pippin se inclinaron hacia adelante sobre su Pegaso, mirando la tierra abajo y gritando emocionados. Incluso Boromir, normalmente tranquilo y contenido, sintió su corazón acelerarse. Aunque había estudiado en Hogwarts y viajaba cada año en carruajes alados, esos viajes siempre se hacían cerca del suelo. Aparte de las escobas, nunca había experimentado un vuelo aéreo real en una montura viva. Atrapado por el entusiasmo de los hobbits, Boromir no pudo evitar reír y gritar junto a ellos. Sabía bien que su tarea, atraer la atención del enemigo, no era menos peligrosa que la misión verdadera. De hecho, podría ser aún más peligroso. Pero Boromir no sentía miedo. Como heredero del Senescal de Gondor, anhelaba ver destruido a Sauron, acabar con la amenaza de Mordor y librarse de un inevitable declive. Por eso se ofreció voluntario para la comunidad visible, para que otros pudieran caminar por el camino más oscuro con menos presión sobre ellos. Los Pegasi surcaban entre las nubes, la luz del sol iluminando interminables extensiones de tierra abajo. Entonces la expresión de Gandalf cambió abruptamente. Se giró en la silla y miró hacia el horizonte. «Estate alerta», gritó. Boromir y los 2 hobbits se giraron a la vez y se quedaron boquiabiertos. Una masa oscura se acercaba desde la distancia. A medida que se acercaba, su verdadera forma se hizo clara. Decenas de miles de murciélagos sedientos de sangre, llenando el cielo como una tormenta viviente. «No tenemos ventaja aérea», gritó Gandalf. «Agáchate, ahora». Tiró de su Pegaso hacia abajo, precipitándose hacia la tierra. Boromir reaccionó al instante, gritando a Merry y Pippin que se sujetaran mientras lanzaba su propia montura en picado casi vertical. Los Bates eran más rápidos. Se abalanzaban desde todas direcciones, garras y alas desgarrando el aire. En cuestión de momentos, Boromir, Merry y Pippin estaban cubiertos de cortes, sus rostros y brazos raspados por garras afiladas como navajas. Boromir intentó defenderse, pero su Pegaso ya había sido herido. En pánico y chillando, se sacudió salvajemente, luchando por escapar del asalto implacable. El movimiento violento obligó a los 3 jinetes a aferrarse desesperadamente a la silla. Un solo resbalón significaría una caída desde miles de pies, muerte segura. Gandalf también estaba bajo ataque, miles de murciélagos convergiendo sobre él a la vez. Alzó su bastón sin dudarlo, liberando una barrera de luz sagrada radiante que repelía el enjambre. Al ver el peligro de Boromir, Gandalf vertió más poder en el hechizo. Ondas de luz estallaron hacia afuera, alejando a los murciélagos y abriendo un camino momentáneo. Ahora. Baja al suelo. Boromir aprovechó la oportunidad. Forzando a recuperar el control sobre el aterrorizado Pegaso, lo empujó hacia abajo. Cayeron al suelo con fuerza pero vivos, aterrizando justo antes de que los murciélagos pudieran reagruparse y descender de nuevo. Boromir desmontó de inmediato, arrastrando a Merry y Pippin detrás de él. Con velocidad entrenada, desenvainó su espada larga en una mano y la varita en la otra. Habiendo estudiado magia en Hogwarts durante 7 años, el talento de Boromir no era excepcional, pero dominaba bien los hechizos comunes.
Alzó la varita y lanzó un encantamiento protector a su alrededor, luego desenvainó su espada larga y abatió a los murciélagos vampiros que se acercaban. Merry y Pippin estaban visiblemente tensos. Aunque el encantamiento protector los protegía de daños inmediatos, aún desenvainaron las dagas que Silas les había dado, escudriñando nerviosamente la oscuridad a su alrededor. Gandalf abandonó por completo el lanzamiento de hechizos con su bastón. Arrastró a Bilbo detrás de él y desenvainó su espada, tejiendo su espada en un arco impecable que formaba una red impenetrable de acero. Cada murciélago que se acercaba era hecho trizas hasta convertirse en polvo. Sangre maloliente salpicó las túnicas grises de Gandalf, pero no le prestó atención. Luchó mientras protegía a Bilbo, luego volvió al lado de Boromir. En cuestión de segundos, el suelo estaba cubierto de cadáveres de murciélagos, su hedor llenando el aire. Sin embargo, los murciélagos restantes no se retiraron. En cambio, la carnicería solo los llevó a un frenesí. Simplemente había demasiados, decenas de miles. Tras medio día de brutales combates, solo una fracción había sido asesinada. Entonces, de repente, los murciélagos dejaron de atacar. Se retiraron y formaron un anillo denso y perfectamente sellado en el aire. De inmediato, liberaron ondas sónicas silenciosas. El sonido de un solo murciélago era imperceptible, pero decenas de miles juntos hacían que incluso la expresión de Gandalf cambiara. Boromir y los tres hobbits no podían oír nada en absoluto. Pero sus pechos se apretaron. Su respiración se volvió dificultosa. Un dolor abrasador explotó en sus cabezas, empeorando por segundos, como si sus cerebros y órganos internos estuvieran a punto de romperse. Boromir cayó de rodillas, agarrando la empuñadura de su espada. Su rostro se torció de dolor mientras su magia colapsaba y se dispersaba por completo. Bilbo, Merry y Pippin se agarraron la cabeza, gimiendo de dolor. El rostro de Gandalf se sonrojó carmesí. Golpeó el suelo con ambas manos y rugió como un trueno. Mal, fuera. El grito rompió parte del asalto sónico. Una luz sagrada estalló en oleadas ondulantes, expulsando a los murciélagos. ¡Vamos! No podemos quedarnos aquí. Gandalf gritó. Agarró a Bilbo y lo subió al Pegaso, luego saltó sobre su propia montura y lo impulsó hacia el oeste. Boromir actuó al instante, ayudando a Merry y Pippin a subir a su Pegaso antes de montarse él mismo y cargar tras Gandalf. Ambos Pegasos sangraban abundantemente, con las alas desgarradas y empapadas de sangre. El vuelo ya no era posible. Pero como descendientes de águilas gigantes y córceles divinos, su velocidad en tierra seguía siendo aterradora. Los dos Pegasi tronaron hacia el oeste como relámpagos, levantando enormes nubes de polvo mientras huían. Aunque Gandalf los había obligado a retroceder, los murciélagos se reagruparon rápidamente y persiguieron sin cesar, decididos a drenar hasta la gota de sangre. Tras varias horas de esta persecución despiadada, el grupo estaba completamente agotado. Justo cuando el enjambre de murciélagos vampiros estaba a punto de acercarse de nuevo, Gandalf pareció notar algo delante. Su expresión se iluminó y gritó con renovada fuerza. ¡Más rápido! Ya casi cruzamos el último puente. Eso es territorio de Hogwarts, allí estaremos a salvo. El grupo, exhausto y apenas aguantando, sintió cómo su ánimo subía. Mirando al frente, lo vieron, un antiguo puente de piedra que se alzaba a lo lejos, el último puente al oeste del bosque de los trolls. La esperanza se encendió en sus pechos. Incluso los caballos alados parecían notarlo, esforzándose más y acelerando hacia el puente. Con un último estallido de velocidad, cruzaron el último puente justo antes de que los murciélagos vampiros pudieran alcanzarlos. Los Pegasi no redujeron la velocidad, continuando hacia el oeste por la gran carretera este-oeste. Pero antes de que nadie pudiera relajarse, justo cuando los murciélagos se reagruparon y avanzaron de nuevo, suave grietas los sonidos resonaban en el aire. Figuras aparecieron por todo el páramo. Uno a uno, magos con uniformes de auror se materializaron, formando un semicírculo disciplinado frente al grupo que huía. Alzaron sus varitas al unísono, apuntando directamente al enjambre de murciélagos vampiros que se aproximaba, protegiendo al grupo que los seguía. Puedes apoyarme y leer capítulos más adelante @kexmilling818p @reon comentario 5 comentario. Votar 0 restantes capítulo 385. Ataque ante la abrumadora y amenazante horda de murciélagos vampiros, los aurores no mostraban ningún signo de miedo. Atacad. Ordenó el capitán Auror. La orden apenas había salido de su boca cuando todos los aurores lanzaron al unísono. Los hechizos caían como una tormenta.
Explosiones arrasaron el cielo mientras destellos cegadores de luz estallaron, obligando a todos a apartar la mirada instintivamente. Siguió un rugido ensordecedor, como incontables truenos que golpeaban a la vez. El poder combinado de docenas de aurores atravesó directamente el enjambre de murciélagos. Los murciélagos vampiros fueron destrozados en el aire, sus cuerpos destrozados por violentas ondas de choque mágicas. En cuestión de momentos, la horda, que antes era aterradora, fue completamente aniquilada. Los pocos murciélagos supervivientes se dispersaron en pánico, huyendo en todas direcciones. Cuando quedó claro que la amenaza había terminado, el capitán Auror se volvió hacia el grupo, posando respetuosamente la mirada en Gandalf. Profesor Gandalf, dijo, haciendo una ligera reverencia. No esperaba encontrarte aquí. Todos estos aurores eran graduados de Hogwarts y, naturalmente, reconocían a su antiguo profesor. Gandalf sonrió cálidamente, saludándolos por su nombre y agradeciéndoles su oportuna intervención. Profesor, es usted demasiado amable, respondió el capitán. Proteger el territorio de Hogwarts es nuestro deber. Las criaturas oscuras que invadan aquí serán eliminadas. La jurisdicción de Hogwarts abarcaba ahora la mayor parte de Eriador, desde el último puente al este hasta la vieja colina de la tumba al oeste, y desde la colina sur hasta la colina norte. Toda la región estaba bajo vigilancia de los aurores. Si orcos, trolls, espíritus malignos u otros seres oscuros aparecían en este territorio, los aurores eran enviados inmediatamente. Para respaldar esto, el ministerio poseía una copia del mapa del merodeador de Silas, una exhibición completamente dinámica y tridimensional de toda la región. Personal dedicado lo vigilaba las 24 horas del día, informando de anomalías en cuanto aparecían. Por eso los aurores habían llegado tan rápido cerca del último puente. Gandalf, muy consciente de este sistema, había conducido deliberadamente al grupo a través del puente para entrar en territorio controlado por el ministerio, usándolo como escudo contra la persecución. Con la crisis resuelta, los aurores se despidieron y se aparecieron. Ofrecieron transportar a Gandalf y sus compañeros directamente a Hogsmeade, pero Gandalf rechazó. Ahora, dentro del territorio de Hogwarts, ya no había peligro real. El grupo continuó hacia el oeste a paso pausado, montando a los dos Pegasos. Sin embargo, los caballos alados sufrieron gravemente. Sus alas estaban desgarradas por mordeduras de murciélago, y aunque la magia de Gandalf detuvo la hemorragia, carecía de la habilidad para curarlos completamente. El veneno de los murciélagos y la grave pérdida de sangre dejaron a los Pegasos demasiado débiles para volar. Como resultado, el grupo decidió seguir la carretera principal a pie hacia Hogsmeade, planeando visitar a Silas en Hogwarts. El ataque confirmó sus sospechas. Los cuervos y los murciélagos vampiro eran los ojos y oídos de Sauron. Esto había sido una prueba deliberada. La atención de Sauron estaba ahora firmemente fija en ellos. Por eso, Gandalf decidió mantener su ritmo, ni demasiado rápido ni demasiado lento. No pudieron llegar demasiado pronto a Puerto Gris. Si lo hicieran, Mordor concentraría allí todas sus fuerzas, lanzando un asalto a gran escala para apoderarse del anillo y causando una destrucción catastrófica. Así, la misión visible de la hermandad se hizo clara. Para atraer la mirada de Sauron hacia el oeste. Durante esta operación, los ejércitos de Mordor, los espectros del anillo e incluso el propio Sauron podrían aparecer en las tierras occidentales. Pero ese era precisamente el resultado que querían. Cuando Gandalf y sus compañeros finalmente llegaron a Hogsmeade y regresaron al castillo de Hogwarts, Silas les recibió personalmente e invitó a quedarse un tiempo. Los Pegasos heridos fueron llevados a la enfermería, donde Madame Amanda los curó por completo. Tras la discusión, Gandalf y los demás liberaron a los caballos alados, permitiéndoles regresar al Valle de los Muertos. Mientras tanto, los piratas de Umbal zarpan. Cientos de grandes buques de guerra y un sinfín de embarcaciones más pequeñas cruzaron el mar de Berregail, llegando frente a la costa de Lindon. En lugar de cargar directamente en la bahía de Rune para asaltar los puertos grises, los piratas bloquearon las rutas marítimas, con el objetivo de cortar la conexión de Puerto Gris con el océano. Dentro de Rune Bay, los dos puertos exteriores más cercanos al mar abierto eran Arlond y Forlond. Para tomar Puerto Gris, normalmente tendrían que capturar estos dos puertos primero. Pero los piratas tenían ambiciones mayores. Sellaron el estrecho de Rune Bay y luego dividieron su flota en tres fuerzas, lanzando ataques simultáneos sobre Arlond, Forlond y el propio Puerto Gris. Su confianza venía de un arma nueva. Gracias a Orsank, un explosivo similar a pólvora desarrollado por Saruman, los barcos piratas estaban equipados con cañones.
Su poder de fuego era devastador, tan poderoso que ni siquiera las defensas élficas podían resistir fácilmente un bombardeo sostenido. Fue precisamente por esta ventaja que los piratas se atrevieron a asaltar 3 puertos élficos a la vez. Sin embargo, los elfos estaban lejos de estar desprevenidos. En los puertos de Lindon, cada embarcación atracada y patrullera era un barco de vapor, barcos de casco de hierro sin remos ni velas, impulsados por motores rugientes que atravesaban las aguas de la bahía de Rune. La escena desentonaba bruscamente en la Tierra Media, como un atisbo de otra era. Esta transformación se remonta de décadas atrás, hasta el momento en que Silas reveló a Círdan los principios de las máquinas de vapor. Desde entonces, la flota de Greyarbor había evolucionado de barcos de madera con velas a buques acorazados de vapor. Estas máquinas se alimentaban con fuego élfico siempre encendido, que no requería carbón, no producía humo y nunca se agotaba, siendo posiblemente las máquinas de vapor más refinadas y más puras para el medio ambiente que existen. En comparación con los barcos de madera, los vapores eran más rápidos, robustos y mucho más defendibles. Aunque los piratas poseían cañones, sus barcos seguían siendo de madera en su núcleo, incapaces de enfrentarse a cascos de hierro en combates prolongados. Así, cuando la flota de Umbal irrumpió en el estrecho de la Bahía de las Runas en números abrumadores, se encontraron con barcos de vapor élficos completamente preparados. Esta vez, los piratas de Umbal lo habían cometido todo. Cientos de buques de guerra. Miles de buques auxiliares. Decenas de miles de tripulantes, Aradrim, Númenóreanos negros, orcos e incluso trolls. Sin embargo, los orcos y trolls estaban casi por completo relegados al trabajo. Remaron los barcos, transportaron suministros, cargaron cañones y realizaron otras tareas menores. Cuando era necesario, también se esperaba que sirvieran como carne de cañón prescindible. Esta vez, la flota pirata Umbal se movilizó con toda su fuerza. El propio mariscal del puerto comandaba personalmente la armada, actuando bajo órdenes directas de Sauron. Su misión era absoluta: bloquear las rutas marítimas occidentales a toda costa e impedir que el Anillo Único fuera transportado a Valinor. Para lograrlo, los piratas pretendían destruir completamente los puertos occidentales y aniquilar todos los barcos élficos. Una vez aniquilada la flota élfica, ningún barco podría navegar hacia el oeste. Después, los piratas planearon ocupar los puertos capturados y usarlos como bases avanzadas, avanzando hacia el este para unirse con los ejércitos de Mordor. Con fuerzas atacando tanto desde tierra como desde el mar, apretarían la soga y tomarían el Anillo Único. Puedes apoyarme y leer capítulos más adelante @kexmilling818p @reon comentario 4 comentario. Votar 0 restantes capítulo 386. Estalla la guerra en las aguas de la bahía de Runa, piratas y elfos se enfrentaban a través del mar abierto. Guerreros élficos se alzaban sobre las cubiertas de los vapores de hierro, con los arcos ya tensados. A una sola orden, se dispararon flechas. Los elfos eran arqueros veteranos. Cada eje voló fiel. Los piratas en las primeras filas fueron abatidos al instante, gritos y maldiciones resonando en el agua mientras los cuerpos caían. Enfurecido, el mariscal pirata gritó órdenes para que los cañones dispararan, exigiendo que los barcos élficos fueran destrozados. Pero para su sorpresa y furia, los recipientes élficos no se rompieron. Sus cascos estaban forjados en metal, mucho más resistentes que la madera, y su velocidad era abrumadora. Avanzaron y se desviaron con facilidad, abriendo distancia más rápido de lo que las tripulaciones de los cañones podían ajustar su puntería. Las balas de cañón salpicaban inútilmente al mar. Los piratas quedaron atrás, literalmente ahogándose con vapor y humo. No podían comprender esos barcos. Cascos de acero que se negaban a hundirse. Sin velas. Sin remos. Solo las enormes chimeneas escupían niebla blanca mientras las embarcaciones cortaban el agua más rápido que cualquier barco que hubieran visto. La batalla estalló a lo largo de la bahía de Lune. Gracias a la velocidad y maniobrabilidad, los barcos de vapor élficos hostigaban a la flota pirata, atacando y retirándose una y otra vez. Los piratas azotaban a los orcos contra los remos, gritando por más velocidad, mientras sus cañones retumbaban sin pausa. Sin embargo, la disparidad numérica era brutal. Los elfos de Lindon habían disminuido tras generaciones navegando hacia el oeste. Al otro lado de Puerto Gris, Arlond y Forlón, solo quedaban unos pocos miles de elfos, comandando apenas cientos de barcos. Frente a ellos se enfrentaban miles de barcos piratas y decenas de miles de tripulantes. La velocidad por sí sola no podía superar tales probabilidades.
Finalmente, los barcos élficos fueron rodeados. El fuego de cañón destrozó sus cascos, abollando hierro, arrancando placas y dejando orgullosas naves inclinadas y cerca de colapsar. Los piratas también pagaron caro. Los barcos de madera ardían bajo fuego de cohetes. Las llamas trepaban por sus aparejos. Algunos piratas saltaron al mar para escapar. Solo para ser atravesados por flechas momentos después, sus cuerpos hundiéndose para convertirse en alimento para las profundidades. El fuego y el humo ennegrecían el cielo. Los gritos resonaron entre las olas. A pesar de las crecientes pérdidas, el mariscal pirata no mostró dudas. Ordenó la destrucción de cada barco élfico, sin importar el precio. Aunque eso significara un intercambio 1 a 1. Aunque eso significara suicidarse. Entonces el propio mar se volvió hostil. Atraídas por la sangre y la brujería, enormes criaturas marinas emergieron. Tiburones del tamaño de barcos, de 20 a 30 metros de largo, retorcidos por la corrupción de Sauron. Alimentados de cadáveres por los piratas de Umbal, se habían vuelto monstruosos. Chocaban contra cascos desde abajo, destrozando barcos y devorando a cualquiera que cayera al agua. No hicieron distinción. Elfo o pirata, cualquiera que se hundiera era tragado entero. Los elfos luchaban ahora en dos frentes. Fuego de cañón arriba, monstruos abajo. Su situación se volvió desesperada. Justo cuando los barcos élficos estaban a punto de ser completamente rodeados. Suaves crujidos resonaban por el campo de batalla. Figuras aparecían en destellos de luz, tanto en cubiertas élficas como en barcos piratas. Se movieron al instante. Las varitas brillaron. Piratas fueron lanzados por el aire. Pequeñas embarcaciones explotaron en astillas. Hechizos caían en el mar, golpeando incluso a los monstruosos tiburones de abajo. Estos eran los 100 aurores enviados por Silas para reforzar Puerto Gris. Originalmente estaban destinados en Puerto Gris, Arlond y Forlón, ayudando a los elfos a defender los puertos. Al principio, los aurores creyeron que los elfos podían confiar en sus barcos de vapor. Aunque no pudieran ganar un enfrentamiento naval directo, una mayor velocidad debería haberles permitido maniobrar y hostigar a los piratas con seguridad. No esperaban la llegada de algo mucho peor. La flota pirata había traído consigo enormes y corrompidas criaturas marinas, tiburones gigantes retorcidos por el poder de Sauron. Con el número de piratas varias veces mayor en la superficie y depredadores monstruosos capaces de volcar barcos desde abajo, la flota élfica fue atacada de repente desde ambas direcciones. La situación se deterioró rápidamente. Gardor, el secretario élfico al mando de la defensa, solicitó urgentemente la intervención de los aurores. Los aurores respondieron de inmediato. Aparecieron en las cubiertas de los barcos, saltaron al aire en escobas voladoras y atacaron desde arriba. Pequeñas embarcaciones piratas fueron destruidas por hechizos explosivos, piratas y maderas desapareciendo en destellos de luz. Los barcos más grandes no salían mucho mejor. Se volcaban, se incendiaban o eran destrozados por bombardeos mágicos coordinados. Ni siquiera los tiburones gigantes bajo las olas se salvaron. Estas criaturas eran sin mente y obsesionadas con la sangre. El olor a sangre los volvió locos, haciéndoles atacar a todo lo que había cerca, tanto elfos como piratas. Cuando los barcos piratas fueron destruidos y los cuerpos cayeron al mar, los tiburones se lanzaron hacia la sangre. Fue entonces cuando los aurores se unieron. Hechizos atravesaron el agua, detonaron bajo la superficie y destrozaron a los monstruos uno a uno. Pronto, la bahía de Rune quedó empapada de sangre. El agua estaba ahogada de restos, extremidades amputadas y los cadáveres hinchados de tiburones volcados. Algunos piratas sobrevivieron a la destrucción inicial y lucharon en el agua, solo para ser arrastrados por las corrientes o tragados enteros. El pánico se extendió por la flota pirata. Viendo barco tras barco desaparecer bajo fuego mágico, los piratas rompieron filas y huyeron hacia la desembocadura de la bahía. La retirada se desplomó en el caos. Los grandes barcos aplastaron embarcaciones más pequeñas en su desesperación por escapar, volcando decenas y enviando a cientos de piratas a la muerte. Cuando los supervivientes llegaron al mar abierto, quedaban menos de 20 grandes buques de guerra, junto con solo unos pocos cientos de embarcaciones más pequeñas. Más de 2/3 de la flota pirata habían sido aniquilados. Los aurores no persiguieron. En cambio, se centraron en rescatar a los elfos heridos y asegurar los puertos. Sin embargo, los piratas no se retiraron del todo. Lo que quedaba de su flota formaba un amplio bloqueo en forma de abanico a lo largo de la costa, como si esperara algo aún por venir. Al mismo tiempo, estalló la guerra en todo el continente.
Desde Morannon y Chilisugo, los ejércitos de Mordor avanzaron hacia el oeste, asaltando Gondor y Rohan. Hacia el sur, los Haradrim avanzaron. Al norte, hordas orientales se unieron a la marcha. Millones de soldados se movieron como uno solo. Fuerzas separadas se lanzaron hacia Gondor, Rohan, Lorien, el Bosque Negro, los valles del Anduin e incluso la Montaña Solitaria. En el extremo norte, más allá de las montañas nubladas, Angmar volvió a despertarse. Bajo el mando del rey brujo, cientos de miles de orcos se reunieron en silencio. La hechicería oscura se extendió por toda la tierra. Tumbas abiertas. Los muertos se levantaron. Decenas de miles de espectros se abrieron paso desde la tierra, formando una legión de no muertos que marchó hacia el sur bajo cielos ennegrecidos. Una vez más, la guerra envolvió la Tierra Media. Y esta vez, fue mucho más terrible que nunca. Puedes apoyarme y leer capítulos más adelante @kexmilling818p @reon comentario 6 comentario. Votar 0 restantes capítulo 387. La batalla de las llanuras de Pelennor en Gondor, un vasto ejército de Mordor salió del paso Chirisugo en las montañas de la sombra. El ejército estaba compuesto por orcos y enormes orcs, trolls criados para soportar la luz del sol sin miedo. La mitad de este ejército fue enviada hacia la antigua ciudad de Osgiliath, preparándose para tomar la gran fortaleza que cruzaba el río Anduin y controlaba sus pasos. La mitad restante evitó por completo Osgiliath. Forzaron un cruce directo del Anduin y avanzaron directamente hacia la capital de Gondor, Minas Tirith. Entre las fuerzas de Mordor había wyverns monstruosos criados por Saruman, dragones terrestres que no podían volar ni escupir fuego, pero cuya enorme resistencia los hacía casi imparables en el campo de batalla. Cargaron como máquinas de asedio vivientes. Estos wyverns, corrompidos por el poder de Sauron y alimentados de suciedad y carroña, albergaban espíritus malévolos en sus cuerpos, transformándolos en bestias verdaderamente demoníacas. Cuando llegaron al Anduin, los dragones se adentraron en el río. Sus inmensos cuerpos formaban puentes vivientes, permitiendo al ejército de Mordor cruzar sobre sus espaldas. Así, el gran río, la defensa natural más fuerte de Gondor durante mucho tiempo, quedó sin sentido. Una vez cruzados, el ejército de Mordor marchó implacablemente hacia Minas Tirith. Dentro de la Ciudad Blanca, el regente Denethor II ya había previsto la invasión a través de los Palantir. Ordenó encender los fuegos de la señal, pidiendo ayuda a Rohan. Al mismo tiempo, movilizó todas las fuerzas disponibles, atrayendo a los ejércitos de Gondor de vuelta hacia la capital en preparación para una resistencia final. Sin embargo, incluso cuando Mordor avanzaba desde el este, una segunda calamidad golpeó desde el sur. Decenas de miles de Haradrim irrumpieron en Gondor, liderados por una aterradora caballería mamut. Estas bestias colosales llevaban torres de asedio a sus espaldas y arrastraban enormes máquinas de guerra tras de sí. Sus gruesas pieles desviaban flechas y cuchillas por igual. Sus colmillos, equipados con púas de hierro, podían desgarrar filas enteras de soldados de un solo golpe, verdaderas máquinas de guerra vivientes. Asediada desde dos direcciones, Gondor fue llevada al límite. Denethor permaneció en Minas Tirith, observando constantemente el desarrollo de la guerra a través del Palantir. Utilizando espejos bidireccionales encantados, dio órdenes a grandes distancias, dirigiendo los movimientos de las tropas y respondiendo lo más rápido posible. Sin embargo, conocía la verdad. La fuerza de Gondor no podía igualar la de Mordor. Con sus fuerzas dispersas, la derrota en detalle era inevitable. A regañadientes, Denethor ordenó a su hijo Faramir, destinado en Osgiliath, que se retirara. El ejército debía abandonar la ciudad y retirarse a Minas Tirith. Otras fuerzas gondorianas recibieron la misma orden, retirándose con toda prisa para defender la capital. Como resultado, los ejércitos de Mordor y los Haradrim encontraron poca resistencia. Se fusionaron en una sola marea abrumadora y avanzaron inexorablemente hacia Minas Tirith. El único pequeño consuelo que Denethor encontraba eran las noticias del sur. Los piratas de Umbal, durante mucho tiempo la mayor amenaza para la marina de Gondor, no lograron escapar de la destrucción tras navegar hacia el norte para atacar los puertos grises. Aún así, esto ofrecía poco alivio. Casi 500.000 de enemigos marchaban ahora contra Gondor, y la presencia de los dragones demoníacos solo profundizaba la desesperación de Denethor. Su mayor consuelo residía en una sola cosa. Su querido hijo mayor, Boromir, no estaba en Gondor. Boromir se había unido a la comunidad del Anillo y estaba lejos de la matanza que se avecinaba. Incluso Faramir, el hijo al que Denethor mantenía a distancia, había sobrevivido.
Gracias a la magia que había aprendido en Hogwarts, Faramir logró romper el cerco de Mordor y regresó sano y salvo a Minas Tirith. La existencia de sus dos hijos evitó que Denethor II se desplomara por completo en la desesperación. Aún así, ya había decidido que si Minas Tirith caía, lucharía hasta la muerte junto a sus soldados contra los ejércitos de Mordor. Lo que le daba una pizca de esperanza era algo que pocos fuera de Gondor conocían. En las últimas décadas, casi un centenar de Dúnedain, entre ellos Boromir y Faramir, habían recibido cartas de aceptación de Hogwarts y completado el curso completo de 7 años de estudios mágicos. Estos magos Dúnedain habían formado desde entonces una unidad especial de comandos mágicos, liderada por el propio Faramir, encargada de defender la capital de Gondor. Aunque no podían compararse con los aurores del Ministerio de Magia, seguían siendo muy superiores a los soldados ordinarios. En los campos del Pelennor fuera de Minas Tirith, los ejércitos de Gondor se enfrentaron frontalmente a las fuerzas de Mordor y los Haradrim. La unidad mágica de Faramir usó la aparición para parpadear a través del campo de batalla, atacando donde el enemigo menos esperaba. Sus principales objetivos eran la docena de dragones demoníacos y los mamuts Haradrim. Faramir golpeó personalmente a uno de los dragones en el ojo con un encantamiento quemador de ojos. Cegada y enloquecida por el dolor, la bestia se volvió furiosa, pisoteando y aplastando a las propias tropas de Mordor. Los demás magos hicieron lo mismo. Sabían que no debían intentar matar a esas criaturas directamente, sus pieles eran gruesas, sus cuerpos resistentes a la magia. Pero recordaban bien sus lecciones en Hogwarts. En defensa contra las artes oscuras, sus profesores enfatizaban una verdad. Incluso las bestias mágicas más poderosas tenían debilidades, y los ojos siempre estaban entre los más vulnerables. Ese conocimiento ahora ha dado frutos. Dragón tras dragón quedó cegado. Los mamuts perdieron el control y arrasaron salvajemente, aplastando tanto a amigos como a enemigos. Por un breve instante, el caos se extendió por las filas de Mordor. Aprovechando la oportunidad, el ejército gondoriano lanzó una carga. Entonces aparecieron los espectros del anillo. Montados en bestias voladoras corrompidas, empuñando magia oscura y armas terribles, descendieron sobre el campo de batalla como encarnaciones de desesperación. Sus gritos cortaron el aire. Una presión asfixiante recorrió el campo, aplastando el valor y destrozando la moral. Los soldados gondorianos, que momentos antes estaban llenos de esperanza, se quedaron paralizados de terror. Muchos dejaron caer sus armas. Algunos huyeron por completo. Ni siquiera los magos Dúnedain se salvaron. Faramir sintió que sus extremidades se volvían pesadas, su mente nublada por el miedo. A su alrededor, sus compañeros temblaban, sus movimientos lentos y descoordinados. Los espectros del anillo no mostraron piedad. Sus monturas descendieron en picada. Garras enormes atraparon a dos magos que permanecían paralizados de terror, levantándolos gritando al aire antes de que las bestias los engullieran enteros. La escena fue devastadora. Faramir y los magos restantes apretaron los dientes, obligándose a reprimir el terror, y desataron hechizo tras hechizo contra los espectros del anillo. Pero era inútil. Su magia atravesaba a los espectros sin efecto, como si golpeara sombras. En cambio, los espectros del anillo cargaron una vez más sobre sus bestias caídas. Eran mucho más fuertes que antes. Su aura oscura se había intensificado, volviéndose más opresiva, como un invierno repentino y antinatural que arrasó el campo de batalla. Dondequiera que pasaban, el valor se congelaba y la esperanza se marchitaba. Ante ellos, la resistencia en sí misma parecía sin sentido. Reprimiendo su terror instintivo, Faramir alzó su varita y convocó a un espíritu guardián. Una luz plateada y blanca irrumpió, tomando la forma de un toro enorme. Su cuerpo irradiaba calma y determinación, y al aparecer, el miedo aplastante que rodeaba a los Dúnedain se disipó un poco, permitiéndoles respirar de nuevo. El guardián bajó la cabeza, sus enormes cuernos brillando, y cargó directamente hacia los nazgos del anillo. Uno de los espectros del anillo soltó un resoplido frío y desdeñoso. El resplandor rojo en su forma estalló violentamente. Repelida por la presencia de luz y esperanza, la niebla negra circundante se retorció y desbordó, condensándose en una flecha afilada como navajas impregnada de maldición, malicia y pura oscuridad. La flecha silbó por el aire y alcanzó al espíritu guardián. El toro soltó un grito silencioso. Su cuerpo sagrado, blanco plateado, se ennegreció mientras la oscuridad se extendía, corroyéndola desde dentro. Momentos después, el guardián se rompió, disolviéndose en incontables motas de luz que se desvanecían.
Puedes apoyarme y leer capítulos más adelante @kexmilling818p @reon comentario 7 comentario. Votar 0 restantes capítulo 388. La llegada de la comunidad justo cuando el Patronus se rompió, Faramir apareció. Reapareció directamente sobre la espalda de la bestia caída. En un solo movimiento fluido, agitó su varita, desatando un hechizo de repulsión que desequilibró a los nazgos del anillo. Al mismo tiempo, su espada larga brilló, cortando limpiamente el delgado cuello de la criatura. La bestia caída sin cabeza, aún llevando tanto a los espectros del anillo como a Faramir, se precipitó hacia el suelo. A mitad de caída, Faramir miró hacia atrás a los enfurecidos espectros del anillo y les dedicó una breve sonrisa burlona, luego volvió a aparecer. Los espectros del anillo se estrellaron contra la tierra sin su montura. Aunque ileso, sus ojos carmesí ardían con pura malicia mientras fijaban la mirada en Faramir y en los magos Dunedain restantes. Levantaron sus enormes martillos encantados y cargaron. Los encantamientos defensivos de los magos se rompieron como cristal bajo los primeros golpes. Varios fueron lanzados por los aires, sus cuerpos desapareciendo en el caos, sus destinos desconocidos. Incluso con los pies en tierra, los espectros del anillo eran abrumadores. Uno a uno, caían miembros del grupo de saqueo mágico. Sus hechizos apenas ralentizaban a los espectros del anillo. Con los espectros del anillo reincorporándose a la batalla, el ejército de Mordor y los Haradrim se reagruparon, lanzando un nuevo asalto contra las fuerzas gondorianas. La derrota se cernía. Faramir fue golpeado de frente por el martillo de un Nazgûl. Su cuerpo fue arrojado a un lado, la armadura aplastada, la sangre brotando libremente. Desde la torre más alta de Minas Tirith, Denethor II ya no podía permanecer quieto. Cualesquiera que fueran sus sentimientos hacia su segundo hijo, Faramir seguía siendo su hijo. Ordenó que sonara la bocina de retirada. Mientras el cuerno resonaba por el campo de batalla, el ejército gondoriano luchaba desesperadamente hacia la ciudad. Los magos supervivientes se aparecieron, trayendo consigo al gravemente herido Faramir. Cuando Denethor II vio a su hijo, con el cuerpo roto, el pecho hundido, el aliento apenas visible, incluso el regente de corazón de hierro tembló. Sus manos temblaban mientras extendía la mano, luego se detuvo, incapaz de tocarle. «Padre», susurró Faramir, tosiendo sangre. «Siéntete orgulloso de mí». Los labios de Denethor se movieron, pero no salieron palabras. Dolor, culpa y arrepentimiento brillaron en sus ojos. Su espalda, antes recta, se hundió. Faramir no recibió respuesta. Perdió el conocimiento. Denethor tambaleó, su visión oscureciendo. «Faramir, mi hijo, muerto». «No, regente», dijo una voz calmada detrás de él. «Está gravemente herido, no muerto. Con el tratamiento adecuado, vivirá». Denethor se giró y su expresión se endureció al instante. «Aragorn», gruñó. «¿Has venido a apoderarte por fin de Gondor? Aquí solo encontrarás ruinas. Aunque Gondor caiga, tus planes fracasarán». Aragorn no respondió. Se arrodilló junto a Faramir, sacó un frasco, lo destapó y le dio la poción con delicadeza entre los labios. «¿Qué le estás haciendo a mi hijo?». Denethor II dio un paso adelante bruscamente, protegiendo a Faramir con su cuerpo. Sus ojos ardían de sospecha y hostilidad desnuda mientras fulminaba a Aragorn con la mirada. Aragorn no reaccionó con ira. Habló con calma, con calma. «Esta es una poción curativa que me dio Lord Silas. Puede salvar la vida de Faramir. Sus heridas son graves y deben ser tratadas de inmediato. Por favor, permítame ayudarle, Su Alteza». Pero la desconfianza de Denethor era demasiado profunda. Para él, Aragorn no era un salvador, sino un intrigante, un pretendiente ambicioso que esperaba la caída de Gondor para poder tomar su poder. Si Aragorn no era de fiar, entonces también lo era la poción en su mano. Legolas y Gimli, de pie detrás de Aragorn, fruncieron el ceño. Gimli resopló enfadado. «Desagradecido. Si dudas tanto de él, deja que muera el chico. Su propio padre no dejará que lo salven, ¿por qué nos importaría a nosotros?». Legolas no estaba de acuerdo con las palabras de Gimli, pero no podía ignorar la verdad ante sus ojos. Dio un paso adelante y dijo con frialdad: «La fuerza vital de este hombre se está drenando rápidamente. Si tardas más, morirá». Aragorn dejó de discutir. Sin decirle una palabra más, se arrodilló y le dio la poción a Faramir. Denethor se lanzó hacia adelante para detenerlo y se quedó paralizado. Su cuerpo se quedó inmóvil, incapaz de mover ni un dedo. Solo pudo mirar impotente cómo Aragorn vertía la poción entre los labios de su hijo. La poción hizo efecto casi al instante.
La hendidura aplastada en el pecho de Faramir fue volviendo poco a poco a su sitio. La palidez espantosa desapareció de su rostro. Su respiración, antes superficial y entrecortada, se volvió constante y fuerte. Momentos después, los ojos de Faramir se abrieron lentamente. Por un instante, la confusión los invadió, luego alivio. Había sido golpeado directamente por el martillo de un Nafgil, cuyo poder oscuro devastaba su cuerpo más allá del alcance de la magia curativa ordinaria. Había aceptado la muerte. Sin embargo, vivió. Faramir dirigió la mirada hacia Aragorn, con gratitud clara en sus ojos. Gracias, me salvaste la vida. Aragorn negó suavemente con la cabeza. Gracias a Lord Silas, no a mí. La poción era suya. Antes de partir, Silas les había proporcionado pociones de alta calidad para salvar vidas, pensadas para momentos exactamente como este. Faramir comprendía esa verdad, pero su gratitud hacia Aragorn no disminuía. Sin la determinación de Aragorn, la poción nunca se habría usado. La parálisis de Denethor se desvaneció sin que nadie se diera cuenta. Al ver a su hijo con vida, la compostura del regente de corazón de hierro se rompió. Agarró con fuerza los hombros de Faramir, la incredulidad y un alivio abrumador inundando su rostro. Faramir, ¿estás bien? ¿De verdad que estás bien? Faramir miró a su padre, con las emociones enredadas y encontradas. Boromir siempre había sido el hijo favorito, el orgullo de Gondor. Faramir siempre había sido el pensamiento secundario. Desde que tenía memoria, nunca había visto sonreírle a su padre, nunca había visto aprobación en sus ojos. Había pasado toda su vida luchando por el reconocimiento de su padre, si no afecto, al menos una sola palabra de elogio. Sin embargo, nunca lo había recibido. Esta vez, al borde de la muerte, fue su propio padre quien bloqueó el paso. Si Aragorn no hubiera forzado el asunto, ya estaría muerto. Faramir no entendía por qué su padre albergaba tanta hostilidad hacia Aragorn, por qué prefería dejar morir a su hijo antes que dejarle beber esa poción. Esa realización penetró más profundamente que el golpe del espectro del anillo. Un pensamiento amargo surgió sin querer. Si Boromir hubiera estado allí tendido en su lugar, padre habría suplicado por esa poción. Aplastó ese pensamiento de inmediato. Apartando el dolor en su pecho, Faramir calmó su respiración y preguntó con calma, ¿cómo está la situación fuera? ¿Ha entrado el ejército de Mordor en la ciudad? Aragorn negó con la cabeza. Se están reagrupando. Esto fue solo un asalto exploratorio. Pero el próximo ataque será mucho más violento. Sostuvo la mirada de Faramir, con una expresión grave. Debemos prepararnos para un asedio total. Puedes apoyarme y leer capítulos más adelante @kexmilling818p @reon comentario 6 comentario. Votar 0 restantes capítulo 389. Cumpliendo el juramento. Cuando Faramir se estabilizó, la atención de todos volvió a la hueste de Mordor más allá de los muros. A lo largo de las llanuras infinitas, los ejércitos de Mordor y los Haradrim se extendían hasta el horizonte. Trolls y mamuts arrastraban colosales máquinas de asedio, reuniéndose metódicamente para el asalto a Minas Tirith. Tras perder a sus bestias caídas, los espectros del anillo ya habían montado nuevos dragones, que giraban sobre el ejército como heraldos de la perdición. En el nivel más alto de la Ciudad Blanca, Denethor II estaba junto a Faramir, Aragorn, Legolas y Gimli, todos mirando en un silencio sombrío. Denethor seguía desconfiando de Aragorn, pero Faramir no. Hemos reunido nuestras fuerzas de antemano, dijo Faramir en voz baja, rompiendo el silencio. Aún así, estamos superados. En el mejor de los casos, podemos aguantar una semana. Vaciló, luego preguntó. Aparte de ti, ¿vienen refuerzos? A pesar de sí mismo, Denethor miró a Aragorn con la misma pregunta en los ojos. Aragorn negó con la cabeza. Mordor lo ha cometido todo. Mientras marchan hacia Gondor, otros ejércitos atacan Rohan, Lorien, el Reino del Bosque, Dale y la Montaña Solitaria. Nadie es libre de ayudarnos. El rostro de Denethor se descolorió. Así que Gondor está realmente solo y Faramir frunció el ceño, pero recordó algo. ¿Y Hogwarts? ¿No podemos pedir ayuda al director Silas? En su mente, Hogwarts se empequeñecía de Gondor en fuerza. El propio Silas era insondablemente poderoso, y los aurores del ministerio eran una élite incomparable. Incluso una fracción de ellos podría cambiar el rumbo. Respondió Aragorn con suavidad, pero con firmeza. Hogwarts ya está en guerra. El rey brujo de Angmar ha desatado sus ejércitos en el norte, invocando espectros y marchando sobre Hogwarts y el valle. Al mismo tiempo, apoyan a Lindon y Puerto Gris contra los piratas de Umbar. Hizo una pausa.
Silas y Elrond conocen la difícil situación de Gondor. Por eso nos enviaron. ¿Te envió? Denethor estalló. ¿Los tres? Se rió con aspereza, la histeria se filtraba entre el desprecio. ¿Vienes a ser enterrado con nosotros? ¿O planeas invocar un ejército de la nada? Gimli se erizó. Viejo. No nos subestimes. Aunque solo sean 3, partiré muchas calaveras de orco con este hacha. Legolas agarró con calma el brazo de Gimli antes de que la situación se intensificara. Fuera cual fuera lo que pensara, Denethor seguía siendo el regente de Gondor. Legolas apoyó una mano en su arco, con la mirada fija en el vasto ejército enemigo más allá de las murallas. El arco largo en la espalda de Legolas fue un regalo de Silas, un arco bañado en oro que automáticamente conjuraba flechas de luz al desenvainarse. Cada flecha tenía una precisión perfecta y detonaba al impactar. En esencia, era una varita en forma de arco largo, con el encantamiento de explosión permanentemente inscrito y estabilizado en su interior. Mientras el maná del portador resistiera, podía disparar sin fin. Para Legolas, ya insuperable en tiro con arco, esta arma elevaba aún más su poder de combate. En sus manos, ni siquiera una varita común podía compararse con la precisión destructiva de ese arco. Imperturbable ante las burlas de Denethor II, Aragorn habló con calma. Su Alteza, Lord Silas y Lord Elrond realmente nos enviaron solo a los 3. Pero sabían que no cambiaríamos el rumbo de la guerra solo por la fuerza. Por eso nos enviaron a buscar ayuda en otro lugar. Una vez que llegue esa ayuda, la crisis de Gondor podrá resolverse. ¿Ayuda? Preguntó Faramir de inmediato, con la esperanza brillando en sus ojos. ¿Qué ayuda? Denethor II frunció el ceño profundamente. Con todos los reinos de la Tierra Media ya enfrascados en batalla contra Mordor, ¿qué poder podría venir en ayuda de Gondor ahora? Aragorn no esquivó la pregunta. La puerta oscura en las montañas blancas. Antes de partir, Lord Silas me indicó que fuera allí. Dijo que se encontraría ayuda más allá de eso. La puerta oscura. Tanto Denethor II como Faramir se quedaron boquiabiertos. Denethor conocía bien las montañas blancas. Formaban la frontera entre Gondor y Rohan, y la puerta oscura era infame incluso entre las leyendas. Más allá de ella estaban los caminos de los muertos. Nadie que entró había regresado jamás con vida. A lo largo de los siglos, incontables guerreros y aventureros de Gondor y Rohan habían intentado explorar esa tierra prohibida. Ninguno sobrevivió. Se había convertido en un lugar sinónimo de la muerte misma. A ojos de Denethor, las palabras de Aragorn no eran más que locura. Como regente, Denethor había usado una vez el Palantir para mirar esa tierra. Lo que vio, montañas de huesos, espíritus errantes interminables y la presencia imponente del Rey de los Muertos, casi lo habían expuesto. Desde ese momento, nunca más se atrevió a mirar allí. Al ver la mirada sombría de Denethor y la evidente preocupación de Faramir, Aragorn no ofreció más explicaciones. Rechazó la insistencia de Legolas y Gimli en acompañarle, ordenándoles quedarse en Minas Tirith y defender la ciudad. Luego, sin decirle una palabra más, Aragorn apareció. Como Minas Tirith se encontraba junto a las montañas blancas, y no estaba lejos de la puerta oscura, también oculta en esas cumbres, Aragorn llegó a su destino tras varias apariciones cuidadosas. Emergió en el valle de Mercón, en lo profundo de las montañas blancas del sur. Esta era la salida sur de la puerta oscura, diferente de la entrada norte que Silas había usado una vez. Gracias a la advertencia previa de Silas, Aragorn permaneció en máxima alerta durante todo el trayecto, pero aún así llegó sano y salvo a la caverna vacía donde se decía que se reunían los muertos. En el momento en que una presencia viva entró, el valle se agitó. Fantasmas despertaban de su largo letargo, levantándose silenciosamente de montones de huesos antiguos. Una aura helada se extendió por la cueva, tan fría que parecía atravesar el alma. Una voz resonó, seca, ronca y llena de muerte. ¿Quién se atreve a invadir esta tierra de muertos y perturbar al resto de los difuntos? Desde que has llegado, deja tu cuerpo atrás y deja que se pudra con nosotros. De la oscuridad surgió un espectro coronado, su forma translúcida brillando tenuemente. Llamas verdes ardían en sus cuencas vacías mientras miraba a Aragorn. Surgieron más espíritus, uno tras otro, hasta que Aragorn fue rodeado por todos lados. Percibiendo su hostilidad, Aragorn desenvainó su espada larga, con una postura reservada pero firme. Entonces habló claramente, sin miedo. Soy Aragorn, hijo de Arathorn, heredero de Isildur. Vengo por orden de Lord Silas de Hogwarts, para reclamar un voto jurado hace mucho tiempo.
Puedes apoyarme y leer capítulos más adelante @kexmilling818p @reon comentario 9 comentario. Votar 0 restantes capítulo 390. El partido al oír las palabras de Aragorn, el rey fantasma, que estaba a punto de atacar, se detuvo de repente. ¿Silas? Raspó. ¿Has venido por orden de Silas? En un instante, el rey fantasma apareció ante Aragorn. Sus ojos huecos en forma de calavera ardían con inquietantes llamas verdes al fijarse en él. ¿Afirmas ser descendiente de Isildur? Sobresaltado por el movimiento repentino, Aragorn alzó instintivamente la espada, con una postura cautelosa y alerta. El rey fantasma ignoró su vigilancia, rodeándolo lentamente, estudiándole con una concentración antinatural. Su voz, ronca y fría, llevaba un rastro de emoción contenida. En efecto, la sangre de Isildur corre en ti. Tu porte, tu presencia, se parece a él. Su mirada bajó hacia la espada de Aragorn, las llamas verdes en sus ojos brillando con más intensidad. ¿Esa hoja, es esto Narsil? ¿No estaba rota? Respondió Aragorn sin dudarlo. Narsil ha sido refundido. Ahora se llama Andúril, llama del oeste. Por primera vez, la compostura del rey fantasma se quebró. Narsil era el verdadero símbolo de la realeza de Gondor. Quien la empuñara solo podía ser el legítimo heredero de Isildur. Por fin había llegado su tan esperada oportunidad de liberación. Así que el mago Silas había cumplido su palabra después de todo. Reprimiendo su emoción, el rey fantasma se enderezó, su tono volviendo a su habitual calma escalofriante. Aragorn, heredero de Isildur. Silas ya debería haberte dicho nuestras condiciones. Habla tu petición. Si juras por la piedra negra de Erech que, una vez cumplida esta tarea, nos liberarás de nuestra maldición, entonces te serviremos una vez. Aragorn asintió de inmediato. Lo juro. Gondor está siendo atacada por Mordor. Ayúdanos en esta batalla. Cumple el juramento que tus antepasados rompieron. Hazlo, y serás liberado, se te permitirá descansar en paz para siempre. Está de acuerdo, dijo el rey fantasma. Poco después de la partida de Aragorn, Mordor lanzó otro asalto a gran escala. Fuera de Minas Tirith, enormes trolls arrastraban enormes máquinas de asedio hacia las murallas. Las catapultas rugían sin cesar, lanzando rocas que se estrellaban contra la ciudad, aplastando piedra y hombres por igual. Algunos soldados gondorianos estaban sepultados bajo los escombros que caían. Y más aún se mantuvieron firmes. Desde las murallas, las catapultas de Gondor respondieron, destrozando las máquinas de asedio enemigas. Flechas caían sin pausa, derribando a cualquier soldado de Mordor que se atreviera a acercarse. El aire se llenó de gritos, acero y sangre. Dentro de la ciudad, el regente de Denethor II permaneció en su puesto, estabilizando la moral tanto de soldados como de civiles. Aunque tenía pocas esperanzas de victoria y dudaba del viaje de Aragorn al reino de los muertos, Denethor no sucumbió a la desesperación. Quizá porque sus dos hijos seguían vivos. En cambio, decidió luchar hasta el final, aunque Gondor cayera con él. Tras recuperarse de sus heridas, Faramir volvió a liderar a la unidad de comandos mágicos hacia el campo de batalla. Legolas y Gimli se unieron a él. Los dos ejércitos volvieron a chocar en las llanuras frente a las puertas de la ciudad. El de orejas puntiagudas. Gimli gritó, blandiendo su hacha y cortando las patas de un orco. A ver quién mata más. Legolas sonrió con suficiencia. Muy bien. Gimli sonrió y bajó su hacha, cortando la cabeza del orco de un lado a otro. 1. Legolas giró para esquivar una flecha entrante y lanzó una daga. Un orco gritó cuando la hoja atravesó su cuenca ocular. 1 también, respondió Legolas con calma. Ja. Gimli rugió, embistiéndose contra otro grupo de orcos. Vamos, malditos feos. Aunque apenas midía la mitad de un orco, Gimli luchaba como una tormenta. Cortó bajo, cortando las piernas de debajo de sus enemigos, y luego los terminó con brutal precisión. 2. 3. 4. Legolas no fue más lento. Sus dagas gemelas brillaban en sus manos, cada movimiento preciso y elegante, mortal pero casi hermoso. Dondequiera que pasaba, los enemigos caían en silencio. Entonces sus ojos captaron algo que endureció su expresión. Un dragón cargaba directamente hacia las filas gondorianas. Si rompía la formación, el ejército colapsaría en el caos y incontables soldados serían pisoteados hasta la muerte. Legolas abandonó de inmediato su concurso con Gimli. Dejó caer las dagas, sacó el arco largo de su espalda y apuntó. La magia recorrió el arco. La luz se acumuló, condensándose en una sola flecha llameante.
La foto fue liberada. La flecha cruzó el campo de batalla a casi la velocidad de la luz y alcanzó al dragón directamente en el ojo. Una explosión atravesó su cráneo. Un lado de su cabeza fue destrozado por un chorro de sangre y hueso. El dragón no murió de inmediato, pero el dolor lo volvió loco. Rugió ensordecedoramente, su carga se rompió mientras se agitaba salvajemente. Los soldados de Mordor atrapados cerca eran aplastados bajo su masa o arrastrados por su cola como insectos. Antes de que pudiera recuperarse, Legolas se movió. Esquivó la cola que azotaba, saltó sobre el lomo del dragón y clavó su espada larga élfica profundamente en su cráneo. El dragón se estremeció y luego se quedó quieto. Muerto. Gimli, en medio de abatir a su 34º enemigo, se quedó paralizado. Entonces rugió indignado, orejas puntiagudas. Aunque el tuyo sea más grande, solo cuenta como uno. Legolas no respondió. De pie sobre la cabeza del dragón, levantó calmadamente su arco y comenzó a disparar. Flechas de luz caían, cada disparo preciso, cada impacto explosivo. 21. 22. 23 y volvió a dibujar. 3 flechas aparecieron en la cuerda a la vez. Volaron y 3 orcos cayeron simultáneamente. 34. 35. Gimli miró incrédulo, luego persiguió a otro orco, gritando furiosamente, «Eso es hacer trampa. Tienes un artefacto. ¿Cómo se supone que alguien va a competir con eso?» Legolas no le oyó. Su mirada estaba fija en el cielo. A lo lejos, los espectros del anillo giraban sobre sus dragones. Su expresión se volvió grave. Volvió a desenvainar y lanzó una poderosa flecha de luz hacia uno de ellos. La flecha alcanzó su objetivo al instante, pero el espectro del anillo levantó su enorme martillo negro y lo bloqueó. La explosión resultante sacudió el aire, hiriendo al dragón bajo él, pero el propio Nazgrillo salió ileso. Legolas disparó de nuevo. Y otra vez. Las explosiones siguieron una tras otra, pero ninguna pudo dañar al espectro del anillo. Unos ojos rojos ardían bajo la capucha. Una voz fría y burlona resonó en el habla negra. «Elfo. Tu magia no tiene sentido ante mí». El espectro del anillo instó a su dragón a avanzar, cargando directamente contra Legolas. Entonces. Grieta. El sonido de la aparición partió el aire. Una figura apareció sobre el lomo del dragón. Aragorn. Alzó su espada y atacó. El espectro del anillo giró al instante, bloqueando el golpe con su martillo. Mientras se preparaba para contraatacar, su mirada se posó en la hoja en la mano de Aragorn y se quedó paralizado. Narsil. El grito que siguió fue agudo, estridente y lleno de terror. Una niebla negra estalló alrededor del Nazgûl mientras se retiraba violentamente, retirándose de inmediato. Puedes apoyarme y leer capítulos más adelante @kexmilling818p@reon. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.